Ok, se me escucha. Perfecto. Entonces vamos a comenzar la clase del día de hoy, que me gustaría mostrarle más aplicaciones sobre la ley de Faraday y Lenz, así también como introducir un espectro más lleno de lo que sería todo lo que vimos hasta ahora en las clases de magnetismo. Sería utilizar también los conceptos de fuerza magnética, eh, así como también los conceptos de generación, o sea, de inducción magnética, y también las leyes de Faraday-Lenz. Y también quería mostrarle una pequeña introducción a lo que sería la clase de inducción eléctrica, que sería autoinductancia e inductancia mutua, cómo se puede determinar estos dos términos y qué son estos dos términos específicamente. Comenzando con el primer contenido, lo que quería mostrarles es este ejercicio, el que ven en pantalla, que básicamente es un circuito que está contenido por dos resistencias eléctricas, R1 y R2. Las dos resistencias eléctricas son conocidas y sabemos que en este circuito se encuentra un campo magnético que podemos ver que entra perpendicular al plano del circuito. Y también, a su vez, colocamos una barra. Supongamos que todos estos son conductores desnudos, son conductores que podemos ver el metal, el material conductor, y sobre estos materiales conductor, que podemos llamarles rieles, colocamos una barra también conductora, que tiene una longitud L, y a esta barra le aplicamos, lógicamente, una fuerza para empujarla hacia la derecha, pero hacemos con una fuerza tal que la velocidad que se desplaza la barra hacia la derecha es una velocidad constante y es una velocidad conocida. ¿Está bien? Entonces, si analizamos los datos que tenemos en este ejercicio, tenemos la velocidad, la longitud de la barra, la resistencia R1 y R2 y el campo magnético de entrante. Ahora, ¿qué es lo que nos pide? Bueno, realmente podemos jugar bastante con este tipo de problema. Entonces, vamos a comenzar, o sea, vamos a ir poniendo lo que nos pide, vamos a ir a avanzar secuencialmente, pero vamos a comenzar con que nos pida las corrientes que circulan sobre la resistencia R1 y sobre la resistencia R2, así también como la corriente que circula por la barra conductora. Y ahora les pregunto, ¿por qué va a existir esta corriente si es que no tenemos ninguna fuente de corriente continua o corriente alterna? Quiero que me respondan eso. Profe, yo Sí, no entendí bien tu sistema, o sea, no salió entrecortado. ¿Puedes repetir, por favor, para poder responder tu pregunta? ok, de lujo. Gracias por la aclaración. Básicamente, mi sistema es como un circuito que tenga R1 y R2. Son dos resistencias que están conectados a través de un conductor que podemos llamar un riel. Básicamente un conductor rígido, pero sigue siendo un material conductor. Puede transmitir la corriente o la energía eléctrica. Tiene dos rieles que son el que está arriba y el que está abajo. Y lo que vemos en azul sería una barra conductora también, como indica acá. Esta barra nosotros le desplazamos con una fuerza de tal manera que se pueda desplazar con una velocidad constante v, desde la izquierda hasta la derecha, o sea, desde R1 hasta R2, con esta dirección. Y mi pregunta específicamente es, si es que yo le pregunto cuáles son las corrientes I1, o sea, que es la corriente que pasa por la resistencia R1, y la corriente I2, que sería la corriente que pasa por por la resistencia 2, ¿cuál es el valor y el sentido de estas corrientes? Eh, ¿Por qué se generan estas corrientes? Básicamente esa es la pregunta. ¿Cómo se generan estas corrientes si es que no tengo ninguna fuente de corriente continua, ninguna fuente de corriente alterna? ¿Y porque hay campo magnético, puede ser, profe?
Hay campo Y magnético, por su movimiento sería también, ¿verdad? Porque si no se así mueve mismo. tampoco se generaría corriente. Así mismo, es debido a tres cosas. Es debido a que existe un campo magnético, también debido a que existe una variación del flujo magnético, hay una variaciones de áreas, hay un movimiento de conductores, entonces existe una variación del flujo magnético y a su vez existen circuitos cerrados. Por eso es que existen específicamente las corrientes I1 e I2. Si es que alguna parte de este circuito o dos partes de este circuito estaban abiertas, por ejemplo en este caso, ahí no iban a existir las corrientes I1 e I2, pero sí iban a haber tensiones o fuerzas electromotrices inducidas. Está bien, pero en este caso, como los circuitos son cerrados, entonces existe tanto I1 e I2. Entonces, ¿cómo podemos hacer, sabiendo que existe I1 e I2, cómo podemos hacer para determinar estas corrientes I1? ¿Cuáles serían los primeros pasos o qué podemos visualizar primero? Entonces ahí es cuando vemos el circuito eléctrico. Nosotros sabíamos que para determinar la fuerza electromotriz debido a la ley de Faraday, utilizábamos simplemente la primera derivada del flujo magnético. Pero en este caso hay que notar lo siguiente. Esta barra conductora lo que hace en esta malla, por así decirlo, que contiene R1 y R2, divide en dos circuitos. Y estos dos circuitos podemos tomarlos como separados. Podemos ver un circuito como si fuera de esta manera, donde tengo la resistencia R1 simplemente, tengo los rieles y tengo la barra terminada y desplazándose con una velocidad V. Lógicamente, todo esto está afectado por un campo magnético entrante y de esta manera tenemos la parte de la izquierda del circuito. Y la otra parte sería visualizar la resistencia R2 con sus rieles R2. También podemos visualizar la barra aquí, la barra aquí, y también se está desplazando con una velocidad v. Esto es como para separar estas dos partes del circuito. Lógicamente estos circuitos están interconectados, pero para hacer el estudio podemos hacer de esta manera. Entonces aquí tenemos dos circuitos que ya habíamos conocido. Ya habíamos conocido cuál era el comportamiento de un circuito simple que está cerrado en una resistencia R1 y tengo en el otro extremo una barra conductora que se desplaza con una velocidad V. Aquí, eh, entonces, una vez visto esto, lo que hacemos es resolver o determinar inicialmente lo que necesitamos como para resolver esta pregunta que está aquí. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a conseguir si analizamos las leyes de Faraday, si es que analizamos tanto las áreas, las velocidades y también cómo inciden los campos magnéticos en esas áreas? ¿Qué nosotros vamos a conseguir ahí? Si aplicamos esta ecuación, ¿qué es lo que nosotros vamos a conseguir? Ese ¿Alguien? no sería el flujo que se opone al flujo ya existente, o sea, al campo magnético ya existente, bro. Esto, no, no, no. Yo creo que me digan que si es que analizo el flujo magnético, que es lo que tengo aquí, tanto en esta parte inicialmente y lo derivo con respecto al tiempo, ya que este flujo, gracias a esta velocidad v, está variando con respecto al tiempo, entonces este flujo magnético va a estar con respecto al tiempo. Y ahora, si es que derivo ese flujo magnético con respecto al tiempo, ¿qué voy a tener? Esa es mi pregunta. Según la ecuación de Faraday.
o la aplicación de la ley de Faraday. La fuerza electromotriz, no, profe. Así mismo, la fuerza electromotriz. Específicamente, si aplicamos rigurosamente la ecuación de Faraday, vamos a tener menos la fuerza electromotriz inducida, que es una fuerza electromotriz que se va a estar induciendo, si es que analizo inicialmente este circuito, va a ser una fuerza electromotriz que se está induciendo en este circuito. Debido a que este circuito es cerrado, entonces se va a estar induciendo también una corriente inducida. Entonces, vamos a analizar primero el circuito 1, donde tenemos un flujo 1, un flujo magnético 1, donde este va a ser igual a el área de ese circuito, donde están atravesando estas líneas por lo que sería el campo magnético. Vamos a hacer que, o sea, como son ortogonales, perdón, paralelos, tanto el área como el campo magnético, entonces el coseno de este ángulo va a ser igual a 1. Ahora, entre estos dos, ¿cuál es el que varía con respecto al tiempo? ¿El área o el campo magnético? Y como tengo aquí la velocidad, más bien que la barra, se está desplazando hacia la derecha, entonces va aumentando esta área, entonces va variando con respecto al tiempo. Entonces es el área el que varía con respecto al tiempo. Entonces, si es que nosotros derivamos este primer flujo magnético, 1 con respecto al tiempo, va a ser igual a la longitud de la barra, entonces con respecto al tiempo, va a ser igual a la longitud de la barra, va a ser igual a la velocidad que se desplaza la barra y va a ser igual a el campo, multiplicado esto por el campo magnético que atraviesa por dicha barra. Entonces, este sería, si es que veo la ecuación de Faraday, que puse ahí arriba, esto sería menos la fuerza electromotriz inducida. Y esta sería la primera ecuación que tengo. Con esto yo ya puedo analizar la corriente que circula por este circuito 1. ¿Cómo? Yo sé que estos son, por así decirlo, circuitos independientes uno de otro. Lo que ocurra en uno solamente van a afectar a lo que ocurre en la barra. O sea, lo que ocurre en uno y otro, solamente van a verse lo que ocurre en la barra. Y ahí después vamos a ver por qué es interesante analizar también la barra. Pero inicialmente, nosotros, si tenemos la fuerza electromotriz que se induce en este circuito y tenemos la resistencia que existe en este circuito, o la oposición a la corriente que existe en ese circuito, entonces podemos determinar la corriente en módulo de ese circuito. ¿Cómo hacíamos para determinar la corriente? Vamos a llamarle I1. ¿Cómo hacíamos? Hacíamos simplemente la ecuación de delta VR sobre R, que en este caso la R es 1 y el delta VR es la fuerza electromotriz inducida. Es la única fuente o la única diferencia de tensión que afecta a este circuito. Entonces la corriente va a ser igual a esta ecuación. Donde la fuerza electromotriz inducida, si aplicamos en módulo, va a ser simplemente LVV y esto dividimos entre R1 y esto ya sería la corriente que circula por la resistencia R1. Y ahí es donde termina este análisis, si es que aplicamos solamente los módulos. Ahora, si es que yo le pregunto, ¿este resultado está completo? La respuesta es no, porque la corriente viene con su valor y su sentido. Nosotros aquí solamente determinamos el valor de la corriente I1. Si nosotros teníamos el valor de la longitud, la velocidad, el campo magnético y la resistencia R1, podíamos determinar este valor de la corriente I1, pero no íbamos a poder determinar el sentido de la corriente I1. Para determinar el sentido de la corriente I1, lo que hacíamos era aplicar la ley de Lenz. En este caso, quiero que ustedes me respondan cuál va a ser el sentido de la corriente que circule por la resistencia R1, si va a ser hacia abajo o va a ser hacia arriba,
utilizando la ley de Lenz. Ahí me dicen hacia arriba. ¿Alguien más dice otra respuesta? Ahí me dicen hacia abajo. También está preguntando hacia abajo. Bueno, entonces hay que ver si es hacia arriba o es hacia abajo. Una de esas dos respuestas tiene que ser. Si es que la corriente que circula por la resistencia R1 es hacia arriba o es hacia abajo. Si es que la corriente que circula por R1 es hacia abajo, entonces la corriente que circula por este circuito va a ser antihorario. Si la corriente que circula por R1 es hacia arriba, entonces la corriente va a ser, va a estar recorriendo en un sentido horario. ¿Cómo nosotros determinamos eso? Por la ley de Lenz, que nos decía que la corriente que va a circular por el circuito cerrado va a ser tal que genere un campo magnético que no es el campo magnético rojo entrante que vemos ahí, es otro campo magnético, que este campo magnético se va a estar oponiendo a la variación del flujo magnético, entiéndase la variación esta del flujo magnético, que esté afectando al circuito. En este caso, como el área aumenta, entonces la cantidad de líneas de campo magnético que atraviesan esta área del circuito va a estar aumentando. Está bien, si inicialmente atravesaban, qué sé yo, 100 líneas en un tiempo 2, en un tiempo futuro, van a estar atravesando 200 líneas. Entonces, el campo magnético que va a estar generando la corriente que se induce en el circuito, va a ser tal que se oponga a ese incremento de 100 a 200 líneas de campo magnético. Entonces, en este caso, se va a estar oponiendo, o sea, va a estar van a ser dos campos que van a estar en sentido contrarios. O sea, voy a visualizar el campo magnético inducido como si fueran puntos, van a estar saliendo de aquí. Entonces, yo tengo que hacerme la pregunta, ¿cómo tiene que ser el sentido de la corriente como para generar campos magnéticos que veo en lila, que son salientes? Y ahí aplicando la ley de la mano derecha, noto que para generar un campo magnético saliente al que veo, contenido en el plano, o sea, perpendicular al plano, lógicamente, va a circular o va a ser generado por una corriente que circule de manera antihoraria. ¿Está bien? Entonces, si es que el circuito, por el circuito circula una corriente antihoraria, entonces la corriente va a ser hacia abajo. Y ahí es donde termina la respuesta. O sea, vamos a decir que la magnitud de la corriente de I1 es esta y el sentido es para abajo, con respecto a esta referencia, lógicamente. O también pueden poner en sentido antihorario. Esas dos respuestas son válidas. O también podemos, una mejor respuesta sería dibujar la resistencia R1 nuevamente e indicar el sentido de la corriente I1. Con eso ya tenemos la respuesta completa y de la mejor manera expresada. Ahora, esto era solamente para el circuito que teníamos en la izquierda. Ahora vamos a estar analizando qué es lo que ocurre para el circuito que tenemos en la derecha, que sería este circuito que está aquí, donde no es el mismo caso. Aquí ocurre algo diferente, es algo similar, pero en un sentido diferente. En este caso también tenemos una variación de flujo magnético, al deberse que tenemos un área y tenemos también un movimiento, tenemos una variación de posición. Entonces, tenemos una variación de flujo magnético 2, que si analizamos esto, vamos a tener una fuerza electromotriz también inducida.
Y si analizamos el flujo magnético 2 va a ser igual también a un área 2 por el campo magnético. Y aquí nuevamente, si analizo cuál de estos dos es el que está variando, ya que el ángulo no puede estar variando porque estos dos vectores son paralelos, noto nuevamente que el área 2 es el que está variando. O sea, nuevamente el área es la que está variando. ¿Por qué está variando? Porque aquí el área está disminuyendo. Al deberse que esta barra B, perdón, esta barra que se mueve a una velocidad V, se está yendo hacia la derecha, entonces está disminuyendo esta área. Entonces, si es que hago o analizo la variación de flujo magnético 2 con respecto al tiempo, voy a tener lo siguiente: la longitud de la barra, la velocidad que se desplaza esta barra y el valor del campo magnético multiplicado por el valor del campo magnético. Y si nuevamente aplico la ley de Lenz, perdón, la ley de Faraday, noto que esto va a ser igual a menos la fuerza electromotriz inducida. Así rigurosamente. Pero como le dije, esto podemos usar nuevamente como valores absolutos. Y aquí, nuevamente, si es que ya sé que por este circuito 2, el que estoy analizando, el de la derecha, se induce una fuerza electromotriz inducida, entonces yo puedo determinar la corriente que se está induciendo, ya que también es un circuito cerrado. La corriente inducida, vamos a decir la corriente 2, va a ser igual, nuevamente, delta V R2, en este caso, sobre R2. ¿Cuál es la única diferencia de potencial que existe en el circuito? Es la fuerza electromotriz, entonces esto va a ser igual a L de V sobre R2. Y de esta manera yo tengo el módulo de la corriente I2. Y aplicando nuevamente la ley de Lenz, puedo obtener el sentido de la corriente sobre R2. Y ahí es donde quiero nuevamente que me respondan. ¿Va a ser hacia abajo o hacia arriba el sentido de la corriente en R2? Viendo este circuito. Hacia arriba, me dicen. ¿Alguien tiene otra respuesta? ¿Nos quedamos con arriba? En sentido horario también dicen. Bueno, si es en sentido horario, quiere decir que está siguiendo este sentido, entonces sería nuevamente hacia abajo, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a analizar cómo hacíamos eso nuevamente. Veíamos la línea de campo magnético. En este caso, las líneas de campo magnético, ¿qué ocurren? ¿Aumentan o disminuyen? En este caso, disminuyen. Qué sé yo, así como el caso anterior, inicialmente tenía 200 líneas de campo que atravesaban esa área, debido a que esta área disminuyó, decreció su valor, entonces para un tiempo T2, estas líneas de campo pasaron a ser 100 líneas de campo. Entonces, la corriente que circule por este circuito va a ser tal que se genere un campo magnético que se oponga a esa disminución del campo magnético o de las líneas de campo magnético. Entonces, como estaban entrando las líneas de campo magnético externas, este es el circuito, lo que va a hacer es sumarse, o más bien, el campo magnético que se genere debido a la corriente inducida va a ser tal que se sume al campo magnético que estaba disminuyendo, o la cantidad de líneas de campo magnético que estaban disminuyendo. Entonces, el sentido del campo magnético que se induce va a ser entrante, van a estar sumándose, porque se va a estar oponiendo a la variación de flujo magnético. Entonces, nosotros sabemos que
la dirección del flujo, perdón, la variación del campo magnético inducido es entrante y la pregunta ahora es cómo debe ser la corriente para generar un campo magnético entrante. Y según la regla de la mano derecha, notamos que el sentido de la corriente tiene que ser horario, así mismo. Y al ser un campo, una corriente horaria, la corriente que alcance a la resistencia R2 o que circula por la resistencia R2 va a ser también hacia abajo. Este sería el sentido de la corriente I2. Entonces aquí es donde termina la pregunta que generé al inicio. Ahora, si es que me pregunto, ¿qué es lo que ocurre en la barra? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Como vemos, el circuito real es este que está aquí. Es este que está aquí, que son las dos resistencias que están interconectadas por rieles y también están interconectadas o está afectando al circuito por medio de una barra que también es conductora. Entonces, vamos a poner aquí nuevamente el circuito. Esta sería la resistencia R1, esta sería la resistencia R2 y esta sería la barra. Este sería mi esquema que tengo. Ya tengo las corrientes que circulan en R1 y también tengo la corriente que circula en R2. Yo sé que la corriente que circulaba por R1 era en este sentido y la corriente que circulaba por R2 era en este sentido. Y ahí es donde, en este punto, nosotros podemos aplicar la ley de Kirchhoff de corriente y vamos a notar que si es que aplico la ley de Kirchhoff de corriente, voy a parametrizar bien estas corrientes. Esta sería I1, esta sería I2. Como la suma de la corriente I1 y la corriente I2 no es igual a cero, entonces por la barra circula una corriente, también circula una corriente, que vamos a poner un sentido arbitrario, vamos a llamarle I barra, donde si analizo la ecuación de Kirchhoff, yo sé que las sumatorias de corrientes en ese nodo que le puse tiene que ser igual a cero. Y la sumatoria de estas corrientes van a ser las que entran, que sería la corriente de la barra, menos las que salen, que serían las corrientes I1 menos la corriente I2, y esto tiene que ser igual a cero. Entonces, la corriente que circula por esa barra va a ser igual a I1 más I2. Entonces, si es que analizamos la barra en sí, por esta misma está circulando una corriente que es igual a la suma de las corrientes I1 o que circula por la corriente, por la resistencia R1 y R2. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque es importante que por el elemento que se está moviendo circule una corriente, una corriente. Porque lo que ocurre es lo siguiente. Yo le había dicho al inicio que esta barra, aquí, se me fue un poco, yo le había dicho que por esta barra yo la desplazaba con una fuerza, de tal manera que eh, podía desplazar con una fuerza para que esta velocidad se mantenga constante, para que todo tenga con valores constantes de esta velocidad. Entonces, si es que existe una corriente que circula por esta barra y existe también un campo magnético en este espacio donde circula esa corriente en esa barra, ¿qué es lo que se está generando ahí? Tengo corriente, campo magnético y tengo longitud. Les pregunto, ¿qué es lo que se genera ahí? O preguntado de otra manera, si es que tengo carga en movimiento en presencia de un campo magnético, ¿qué interacción
tenía el campo magnético con esa carga en movimiento? Una fuerza puede ser, profe. Asimismo, una fuerza magnética. Debido a que existe una corriente que circula por esta barra, en presencia de o sea, sabemos que esa corriente es una sucesión de cargas, un conjunto de cargas en movimiento, y también sabemos que eso se encuentra en un campo magnético, en el espacio de un campo magnético. Entonces, sabemos que la interacción entre esa corriente y ese campo magnético va a ser con respecto a una fuerza magnética, que habíamos analizado que el valor de esa fuerza magnética en una barra era igual a I por L por D. Tanto el valor de la corriente, la longitud de esa barra y también la intensidad del campo magnético. Pero esta corriente, acuérdense, es la corriente de la barra, que es igual a la corriente o a la suma de las corrientes I1 más I2. Y esto hay que multiplicar por esto. Pero así, si es que queremos ser más rigurosos, nosotros no tenemos la corriente I1 y I2. Entonces la fuerza magnética que, que, que interactúa en la barra va a ser igual a VLD sobre R1 más VLD sobre R2. Todo esto por L por D. Y aquí podemos hacer el factor común y tenemos finalmente VL al cuadrado por la velocidad por 1 sobre la resistencia R1 más 1 sobre la resistencia R2. Y este sería el valor de mi fuerza magnética. Pero asimismo, como esto es un vector, a mí no me sirve simplemente su magnitud, también debo de analizar su dirección. Y en este caso, ¿cómo era que nosotros sabíamos la dirección de la fuerza magnética si tenemos un movimiento de carga en este sentido, tenemos un campo magnético en este sentido? ¿Cómo era el valor o la dirección de esa fuerza? Eso también pueden decirme. Nuevamente aplicamos la ley de la mano derecha, ¿verdad? Bueno, antes que me respondan, le voy a indicar cómo se determina la dirección de la fuerza magnética cuando tengo la corriente. Creo que eso todavía no les dije. Entonces, eh, hagan lo siguiente. Con el dedo índice, direccionen hacia el sentido de la corriente. O sea, que su uña esté hacia el sentido de la corriente. ¿Está bien? Y con el dedo medio, apunten hacia la dirección del campo magnético, manteniendo todavía el dedo índice en el sentido de la corriente. ¿Está bien? Ahora, abran su pulgar y vean hacia dónde está o sea, más bien, abran su pulgar y ese pulgar le va a estar indicando el sentido de la fuerza magnética, más bien hacia dónde está la uña. Y ahora les pregunto nuevamente, ¿en qué sentido o hacia dónde está apuntando esa fuerza magnética? Hacia la izquierda. Perfecto. ¿Entendieron bien cómo se utiliza la mano derecha? La regla de mano derecha cuando tenemos la corriente. La respuesta es hacia la izquierda. Pero si es que alguien no entendió, puedo responder, puedo explicarle nuevamente. Hacia aquí sería la fuerza magnética. Bueno, entonces sigo. Entonces, con esto ya tengo el valor de la fuerza magnética y también tengo la dirección de la fuerza magnética. Entonces aquí también, si es que me preguntaban hasta la fuerza magnética,
Entonces, aquí es donde termina el problema. Pero podemos seguir. Bueno, si me preguntaban solamente la fuerza magnética. Pero ahora sí me preguntaban, ¿cuál es la fuerza, hasta ahí, ¿verdad? Fuerza que debe ejercer un cuerpo o un agente externo a la barra para que esa barra se moviera con una velocidad constante. Entonces ahí, para esa pregunta, o sea, vamos a suponer que tengo la barra en un estado estacionario, un estado, digámosle, que no se está moviendo ni siquiera. O vamos a decir que se está moviendo con una velocidad v inicialmente. Y me pregunta, ¿cuál debe ser la fuerza que debe aplicar un agente externo como para eh, que la barra se mantenga con una velocidad de desplazamiento? Sabiendo que existe, lógicamente, al existir un movimiento de esta barra en un circuito cerrado, existe una corriente inducida, y al existir una corriente inducida en presencia de un campo magnético, existe una fuerza magnética en este sentido, ¿cuál debe ser el valor de esa fuerza externa? Y ahí es un poco sencillo si analizamos la estática. Sabíamos que para que la velocidad se mantenga constante, entonces su primera derivada, que es la aceleración, debe ser cero. Y si es que analizamos la sumatoria de fuerzas, esto sabemos que era igual a la masa por la aceleración, pero para que la aceleración sea cero, entonces necesariamente la sumatoria de fuerzas debe ser igual a cero. Entonces, ¿cuáles son las únicas fuerzas que existen aquí? Es la fuerza magnética y la fuerza del agente externo. Entonces, la fuerza magnética debe ser igual, o más bien, el módulo de la fuerza magnética debe ser igual al módulo de la fuerza que aplica el agente externo, pero en sentido contrario. Entonces, para completar esa pregunta, el módulo debe ser el mismo que está aquí, pero la dirección debe ser opuesta. Entonces, esta sería la dirección de la fuerza externa. Voy a poner externa para que se entienda y que no se confunda con eléctrica. ¿Está bien? Y esto también, aquí es donde termina, si es que le preguntaba, el valor de la fuerza eléctrica para que la barra se mueva o se desplace con una velocidad constante. Ahora, vamos a analizar lo que se conoce como potencia mecánica. ¿Qué sería la potencia mecánica? Como vimos en dinámica, la potencia mecánica en realidad es un poco más riguroso, es la integral de la fuerza por diferencial velocidad, pero como en este caso todos son elementos, o sea, la fuerza es una constante, entonces esta potencia mecánica va a ser igual a la fuerza por la velocidad. En este caso, si analizamos la potencia mecánica que está agregando esta fuerza o este agente externo, va a ser igual a la fuerza externa por la velocidad. ¿Qué velocidad? La velocidad de la barra. Es la velocidad que se desplaza esta barra. Este también es un producto escalar, para que tengan en cuenta eso. Bueno, aquí, si es que quiero analizar o si es que me preguntan cuál es la potencia mecánica que se le está añadiendo a la barra, entonces es simplemente evaluar esta ecuación que está aquí. Pero nosotros no tenemos este valor de la fuerza externa, así como tal, nosotros tenemos esta ecuación. Más bien, nosotros tenemos primero esta ecuación, en donde nos dice que la fuerza externa es igual a la fuerza magnética, y a su vez también tenemos que el valor de esa fuerza magnética, en función a los datos que tenemos, es igual a esto. Entonces, esta potencia magnética finalmente va a ser igual a V por L al cuadrado por V al cuadrado por 1 sobre R1 más 1 sobre R2.
Y esto sería la potencia magnética. Y vamos a estar, o sea, le voy a estar mostrando este resultado de otra manera. Ya van a entender por qué le estoy mostrando de esta manera. Y le voy a mostrar de esta forma. Vamos a multiplicar o vamos a desarrollar este factor común. Tengo V LV al cuadrado sobre R1 más VLV al cuadrado sobre R2. Y esto también sería la potencia mecánica que está entrando, básicamente, o que se le está aplicando a la barra. Y si es que queremos analizar la unidad de medida, si todo está en el sistema internacional, esto sería vatios. ¿Está bien? Esto sería la potencia mecánica. Y aquí es donde termina la pregunta, si es que nos preguntaban cuál es la potencia mecánica. Ahora, si en vez de preguntarnos la potencia mecánica o hacer el análisis de la potencia mecánica, nos preguntaba cuál es el análisis de la potencia eléctrica. Si nos preguntaba cuál es el análisis o acerca de la potencia eléctrica, entonces teníamos que hacer el estudio de los elementos eléctricos. En este caso, los elementos eléctricos son las resistencias tanto R1 y la resistencia R2. ¿Está bien? No tenemos conocimiento de que exista una resistencia por la barra. No sabemos si es que existe una resistencia en esta barra, resistencia barra. Entonces vamos a suponer simplemente que la resistencia sobre esa barra es cero. Es un cortocircuito esto. Una resistencia de la barra igual a cero. Es un conductor perfecto, cosa que no se cumple lógicamente, pero vamos a suponer en este caso. Entonces, para hacer el estudio de esta potencia eléctrica, entonces tenemos que ver la potencia en los elementos eléctricos. Entonces, la potencia en los elementos eléctricos, tanto en la resistencia R1 y R2, nosotros teníamos una ecuación que era la ecuación por la ley del Joule, que que nos ecuacionaba, por así decirlo, la potencia que absorbe, la potencia eléctrica que absorbe tanto la resistencia R1 y la resistencia R2, o sea, una resistencia cualquiera. Gracias a esa ecuación de la ley de Joule, sabíamos que la potencia en las resistencias era igual al cuadrado de la corriente que circula por la resistencia, vamos a llamarle RI, por la resistencia RI. Como aquí tengo dos resistencias, entonces voy a tener primeramente la potencia que absorbe la resistencia R1, que va a ser igual a la corriente que circula por la resistencia R1, que era I1, al cuadrado, por R1, y la potencia que absorbe la resistencia R2 era igual a la corriente 2 al cuadrado por R2. Pero aquí nuevamente no tengo de dato el conocimiento de la corriente I1 e I2. Lo que tengo son ecuaciones que relacionan con los datos que tengo. La corriente I1 era V LV sobre R1. Todo esto tiene que estar elevado al cuadrado y multiplicado por R1. Y la potencia que absorbe la resistencia R2 va a ser igual a VLV sobre R2, que esto sería la corriente I2 al cuadrado, lógicamente, por R2. Pero estas serían las potencias individuales, tanto en la resistencia R1 y en R2. Entonces, si quiero determinar la potencia eléctrica total, va a ser igual a la sumatoria de potencias de cada elemento eléctrico. Y esto va a ser igual, vamos a poner EI, esto va a ser igual a PR1 más PR2. Y esto
va a ser igual a lo siguiente. dLv R2 al cuadrado por R1, que sería esta potencia, más la otra potencia que va a ser dLv sobre R1, perdón, aquí, esto tiene que ser R1 también, sería R2 al cuadrado por R2. ¿Y esto a qué es igual? Si analizo la potencia eléctrica, va a ser igual a lo siguiente. dLv al cuadrado sobre R1 más dLv al cuadrado sobre R2. ¿Y qué podemos notar aquí en esta última ecuación? Que la potencia que absorbe, o más bien la potencia eléctrica, que es la potencia que absorbe en la resistencia R1 y R2, son iguales a la potencia que entrega ese agente externo en la barra. ¿Está bien? Esta potencia mecánica es igual a esta potencia eléctrica. Y ahí es donde nosotros nos preguntamos. Aquí es donde básicamente termina, si es que nos estaban preguntando cuál es la potencia eléctrica que absorbe el circuito. ¿Está bien? Y aquí es donde nosotros nos preguntamos, gracias a las leyes de Faraday, las leyes de Lenz, las ecuaciones de magnetismo, de fuerza magnética e inducción magnética, nosotros notamos que nosotros podemos transformar, gracias al movimiento y la presencia de un campo magnético, lógicamente este movimiento es de conductores, nosotros podemos transformar la potencia mecánica, un movimiento cualquiera, una fuerza por una velocidad, en potencia eléctrica. Que la potencia eléctrica también se puede conocer como el producto de la corriente por la diferencia de potencial o simplemente un valor de una tensión, I por V. Que si analizamos en los elementos resistivos, esto es igual a I cuadrado por R. ¿Está bien? Y eso es algo que en serio es muy útil porque gracias a esto nosotros podemos transformar la potencia mecánica en potencia eléctrica. Y eso es exactamente lo que ocurre en dos elementos que normalmente eh, podemos visualizar, que son el generador eléctrico y el motor eléctrico. Tanto el generador eléctrico y el motor eléctrico tienen este mismo principio. El generador eléctrico, primeramente, tiene la propiedad de transformar la energía eléctrica, perdón, la energía mecánica en energía eléctrica. Entonces el sentido de esta transformación va a ser así. Tenemos inicialmente una potencia mecánica y nosotros transformamos esto a una potencia eléctrica. Mismo ejemplo, el generador o lo que se está haciendo en la central eléctrica de Itaipú. Ahí tenemos nosotros turbinas hidráulicas. Tenemos generadores que funcionan o que están forzados por turbinas hidráulicas. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, esta potencia mecánica, el agente externo de esta potencia mecánica, sería justamente la potencia de movimiento que tiene el caudal del río, que a través de las turbinas mecánicas, perdón, de las turbinas hidráulicas, nosotros podemos transformar en un movimiento rotativo y dentro de ese movimiento rotativo lo que hacemos es añadir elementos magnéticos, campos magnéticos, ¿está bien? Y al existir un campo magnético, conductores en movimiento, entonces existe una velocidad v, existe o más bien se puede transformar esta potencia mecánica en esta potencia eléctrica. Ese es el principio elemental de un generador
eléctrico. Ahora, eso por el parte de la generación. Si nosotros nos preguntamos cómo funciona un motor eléctrico, porque el motor eléctrico es tal, que nosotros tenemos, por así decirlo, una caja, que a esta caja nosotros la enchufamos al servicio de energía eléctrica, que podemos hacer, que puede ser en baja tensión, en media tensión, lo que sea, en una casa. Y nosotros vemos que al enchufar o al conectar o al alimentar este motor, vemos que existe un movimiento también rotatorio. ¿Está bien? Si tenemos los motores, ¿verdad? Los motores eléctricos convencionales. Entonces, si es que nosotros nos preguntamos qué es lo que está ocurriendo aquí, lo que está ocurriendo es que nosotros, o sea, más bien, el motor es un elemento que transforma la potencia eléctrica en potencia mecánica. Entonces, el sentido de esta transformación sería así. Inicialmente tenemos potencia eléctrica, que viene del servicio de energía eléctrica, que en este caso el que nos suministra es la ANDE. ¿Está bien? Y dentro de ese motor existen elementos también magnéticos, conductores en movimiento, de tal manera que nosotros podemos transformar esa potencia eléctrica en potencia mecánica. Y así. Y así es como funcionan tanto elementalmente el motor eléctrico y el generador eléctrico. Este es el principio básico. ¿Y por qué aquí son específicamente iguales? ¿Por qué la potencia mecánica es igual a la potencia eléctrica? Esto se debe a que no existe un elemento que se llama potencia de pérdida. ¿Qué sería esta potencia de pérdida que vemos aquí? Ahí sí va a afectar, por ejemplo, si es que esta barra tenía una resistencia eléctrica. ¿Por qué? Porque el circuito de la barra iba a ser el siguiente. Y vamos a tener la resistencia R1, y vamos a tener la resistencia R2, y vamos a tener la resistencia de la barra, y también íbamos a tener la fuerza electromotriz inducida. En este caso creo que era, sí, en este sentido. Este iba a ser nuestro circuito. Esto sería la barra, y esto serían las resistencias R1 y R2. Si nosotros queríamos solamente, más bien, la potencia útil para nosotros era la potencia de la resistencia R1 y la potencia que absorbía la resistencia R2, entonces esta potencia que también absorbe la resistencia de la barra va a ser una potencia de pérdida. ¿Está bien? ¿Qué va a ser este término que se encuentra aquí? Lógico, esto sería una potencia de pérdida eléctrica. También, ya que nosotros estamos desplazando esta barra a través de rieles, esos rieles están en fricción con la barra. Al estar dos cuerpos en fricción, y esta fricción no es perfecta, por así decirlo, este desplazamiento no es perfecto, entonces también se está generando calor, se está perdiendo mecánicamente energía a través de esa fricción entre la barra y los rieles. Y todas esas potencias de pérdidas, tanto potencia de pérdida eléctrica menos la potencia de pérdidas mecánicas, afectan al rendimiento, si que analizamos el rendimiento de la máquina en sí. Si nosotros, por ejemplo, estamos analizando un generador, lo que nosotros tenemos de entrada es la potencia mecánica y lo que nosotros tenemos de salida es la potencia eléctrica. Entonces, la potencia útil sería la potencia eléctrica y la potencia mecánica es lo que nosotros tenemos de entrada. Esto sería mi rendimiento. Y mientras más grandes sean las pérdidas eléctricas y las pérdidas magnéticas, menor va a ser nuestro rendimiento o nuestra eficiencia de nuestro, en este caso, generador. Y si se preguntan,
Este ejemplo que les puse aquí, ¿es un generador eléctrico? Sí, es un generador eléctrico. ¿Dónde aquí ven una fuente externa de corriente continua o corriente alterna? Ninguna. La única, la única manera que nosotros estamos generando corriente es por medio de que nosotros estamos transformando esta potencia mecánica, que es la fuerza del agente externo por la velocidad, y estamos desplazando esta barra. Al generar, al generar esto, existe un cambio un cambio de movimiento. Al existir un cambio de movimiento, existen unas fuerzas electromotrices inducidas. Al existir una fuerza electromotriz inducida en un circuito cerrado, existen corrientes inducidas. Y al existir corrientes inducidas, entonces tenemos una corriente que circula por esta barra. Y cuando existe esta corriente en esta barra, existe esta fuerza magnética. Y así sucesivamente. Como verán, es un tema bastante interesante que si vamos por lo elemental, funciona de esta manera. Si ahora se preguntan, ¿cómo puede ser un motor eléctrico elemental? Un motor, en este caso sería el generador elemental. ¿Cómo sería un motor eléctrico? Vamos a suponernos en este caso. Ahora sí tenemos una fuente eléctrica. Bueno, antes de nada, hay una pregunta ahora sí, hasta acá. ¿Quedó todo claro? Bueno, si no hay preguntas, entonces continúo. ¿Cómo sería un motor eléctrico elemental? Y vamos a suponer que tengo una fuente de corriente continua. A esta fuente de corriente continua vamos a tener simplemente para el control un interruptor. Vamos a llamarle S. Este, este generador o esta fuente de corriente continua se conecta a través de sus terminales a unos rieles conductores y en estos rieles conductores se coloca o se posiciona una barra conductora que está en presencia de un campo magnético, que es constante tanto en dirección como en magnitud. Bueno, si es que yo mantengo así, primero que nada si analizo el circuito, acuérdense, esta barra conductora, como le dije, es conductora. Si es que analizo este circuito así tal, siempre y cuando el interruptor esté abierto, entonces no existe un paso de corriente. Si ahora yo cambio la posición de este interruptor de abierto a cerrado de esta manera, inicialmente lo que va a ocurrir es esto. Inicialmente el circuito que tengo es este. Este. O si podemos, para controlar mejor, tener una resistencia R aquí, que sería lo que está aquí. Este sería R y este sería R. Entonces, inicialmente, nosotros vamos a tener una corriente. ¿Cuál va a ser el valor de esta corriente? Si es que llamamos esto V, esto va a ser B, entonces esa corriente va a ser igual a V sobre R. Esto sería una corriente inicial. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Cuando existe una corriente que circula por aquí, va a circular por la barra. Aquí es donde nosotros veríamos la barra. Aquí. La barra cierra el circuito. ¿Está bien? Si es que existe corriente por esta barra y estamos en presencia de un campo magnético V, ¿qué es lo que va a ocurrir? En esta barra se va a estar induciendo una fuerza magnética. ¿Por qué? Porque tengo corriente y tengo un campo magnético. Vamos a asumir que esta barra, como en los ejemplos anteriores, también se puede desplazar y vamos a suponer que ese desplazamiento es un desplazamiento sin fricción y, y todo eso. Entonces, vamos a analizar y lo que va a ocurrir aquí es que debido a que
circula una corriente por esta barra, entonces existe una fuerza magnética. Vamos a analizar el sentido de esa fuerza magnética y notamos que va a ser una fuerza magnética en este sentido. Inicialmente la barra no estaba en movimiento, no había movimiento alguno, pero si analizamos el diagrama de cuerpo libre de la barra, notamos que tenemos una fuerza magnética. Y al tener esta fuerza magnética, ¿qué es lo que está ocurriendo? Si analizamos la sumatoria de fuerzas, esto tiene que ser igual a la masa por la aceleración, y esto va a ser igual a la fuerza magnética. No hay otra fuerza que actúa aquí, no hay rozamiento como le dije, y no hay un agente externo mecánico que está desplazando a esta barra. Entonces, si tengo aceleración que es distinto de cero, entonces voy a tener eventualmente una velocidad. Si tengo velocidad, tengo un desplazamiento. Y si tengo desplazamiento en esta situación, entonces voy a tener una variación de flujo magnético. Y esto, gracias a la ley de Faraday, yo sé que es igual, si analizo el módulo, una fuerza electromotriz inducida. Entonces, por esta fuerza electromotriz inducida, perdón, más bien, por esta barra, se va a estar induciendo una fuerza electromotriz. Y ahí es donde el circuito eléctrico se ve alterado, porque en vez de ver a esta barra como si fuera un corto, voy a visualizar como si fuera, puede ser otra fuente, pero en este caso no es una fuente de corriente continua, es una fuente que va a ser variable con respecto al tiempo. Vamos a poner un símbolo cualquiera para que se entienda que es una fuente que varía con respecto al tiempo. En realidad aquí, si analizamos rigurosamente esto, ya entraríamos en campo de la inducción mutua y la inductancia. ¿Está bien? Por eso le voy a poner simplemente como una fuente, pero no es una fuente de corriente continua. Varía con respecto al tiempo. ¿Por qué? Porque esta fuerza electromotriz va a ser igual, si analizamos las ecuaciones de Faraday, a L por la velocidad por el campo magnético, donde aquí uno de estos términos, que específicamente es la velocidad, no es constante con respecto al tiempo, no al menos al inicio. Esto es una función temporal. ¿Por qué? Porque tengo una aceleración que varía con respecto, o más bien, esta aceleración es constante. Bueno, no, realmente no es constante. Tengo una aceleración que varía con respecto al tiempo. Entonces, al tener una aceleración que varía con respecto al tiempo, también tengo una velocidad que varía con respecto al tiempo, y entonces también tengo un desplazamiento que varía con respecto al tiempo. Y ahí es donde nosotros vemos que si varía esta velocidad, varía esta fuerza electromotriz, entonces también varía esta corriente que vemos aquí, porque esta ecuación ya no se va a cumplir, porque si analizamos la ley de Kirchhoff de tensión, va a ser la sumatoria de esta diferencia de potencial más esta diferencia de potencial más esta otra diferencia de potencial, y eso tiene que ser igual a cero. Entonces, esta ecuación no se va a estar más cumpliendo. Pero lo que quiero mostrarles es que a cabo de un tiempo muy prolongado, lo que va a ocurrir es que esta velocidad va a estar en un estado estacionario, va a tener una velocidad constante dependiendo de los valores de R y de B. ¿Está bien? Pero lo que importa es que al tener una velocidad, esta barra que tiene una masa m, nosotros estamos consiguiendo movimiento. O sea, dicho de otra manera, nosotros al añadir a un sistema energía eléctrica o potencia eléctrica a través de una fuente, en este caso de corriente continua, nosotros estamos transformando esto en una potencia mecánica que va a ser la fuerza
que va a ser igual a la masa por la aceleración. Y esto, si le multiplicamos la velocidad que circula la barra, vamos a tener una potencia mecánica, que va a ser igual a la velocidad por la fuerza. ¿Está bien? Y entonces, esto podemos visualizar como un motor elemental. Este es el principio básico de un motor elemental. Bueno, esto sería para fuentes de corriente continua y también para movimientos lineales. Como nosotros sabemos, o más bien les digo ahora, si es que no saben, los generadores no tienen los generadores tanto como los motores no presentan movimientos lineales, presentan movimientos rotativos. ¿Qué quiere decir eso? Que no vamos a encontrar barras que se desplacen en línea recta. Lo que vamos a ver son espiras, por así decirlo, circuitos que son rectangulares, que en vez de desplazarse, si analizamos un eje cualquiera, estos están en rotación con respecto a un eje. Y también están, lógicamente, en presencia de un campo magnético, que ya sea este puede ser constante o puede ser variable. Entonces, en vez de hablar de velocidades y de fuerzas, así como tal, nosotros hablamos de velocidades angulares y torques. ¿Está bien? Por eso es interesante tener la noción de torque, porque el torque se utiliza mucho más que la fuerza en cuanto a las máquinas eléctricas, tanto generadores como motores reales, en la vida real. Y por eso también es muy interesante analizar los movimientos circulares antes que los movimientos lineales. Y de esa misma manera se explica por qué nosotros utilizamos corriente alterna en vez de corriente continua. Si es que no saben, la corriente continua básicamente es la que se genera por medio de una fuente de corriente alterna. O sea, una corriente alterna es una corriente que se genera por medio de una fuente de corriente alterna en donde esa fuerza electromotriz varía con respecto al tiempo y varía de una manera senoidal. Tiene una ecuación seno o tiene una ecuación coseno. ¿Está bien? ¿Y por qué utilizaríamos esta corriente que tiene una función tan rara o tan compleja? Porque justamente es mucho más sencillo generar un movimiento circular con y analizar torques que generar movimientos lineales y también con su análisis posterior de fuerzas. Es más fácil rotar una espira que desplazar una barra, porque para comenzar necesitamos un trayecto gigantesco, tenemos muchas pérdidas y lo que sea. En este caso es mucho más fácil rotar. Entonces, de esta manera, eh, sabemos que generar corriente alterna es mucho más sencillo que generar corriente continua. Por eso es que nosotros utilizamos la corriente alterna. Y también otra ventaja de la corriente alterna es que podemos transformar, cosa que vamos a ver posteriormente. Y posteriormente también vamos a ver eh, cómo cómo se estudian o cómo se aplican los circuitos de corriente alterna, cómo se resuelven los circuitos de corriente alterna. Y bueno, eso sería la primera cosa que le quería mostrar. La segunda cosa que le quiero mostrar ahora es una pequeña introducción de la autoinducción o la inducción mutua, cosa que pudimos ver, que pudimos visualizar aquí. Básicamente es este elemento raro que apareció aquí, eso es una autoinducción. Pero le voy a mostrar ahora cómo podemos entender mejor lo que es la autoinducción.
¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Son bastante interesantes estos temas. Cuando culmina con la ley de Faraday, ahí es donde se hace, y bueno, y también lo que viene después, que es la inducción, y la inducción mutua y la inducción propia. Ahí es cuando pueden entender cualquier elemento eléctrico, cualquier circuito eléctrico, pueden entender también las líneas de transmisión, los elementos transformadores, pueden entender los generadores y los motores. Es una maravilla esta parte de la materia.